alumnas y alumnos. En esta ocasión vamos a trabajar con la actividad de la semana 11, la que nosotros llamamos 11, en Aprende en Casa es la 14. Y el aprendizaje esperado es lee y representa gráfica y algebraicamente relaciones lineales y cuadráticas. Bueno, primero debemos de diferenciar tres situaciones muy importantes. La primera es cuando tenemos una simple expresión algebraica, por ejemplo, 2x menos 4. Si tengo una expresión algebraica de este tipo, donde tengo un término que tiene literal, un término independiente, no importan los signos, si no está igualado con nada, es un simple polinomio. Y lo que yo aspiro con un polinomio es únicamente reducirlo a su mínima expresión y poder valorar x. Pero básicamente reducirlo y poderlo clasificar. Estos términos ya no los puedo reducir. Este ya no lo puedo reducir con este porque este no tiene literal. Entonces me queda expresado como un binomio. Y otra forma de clasificarlos es de acuerdo al exponente que tiene la literal. En este caso, como no tiene exponente, suponemos que su exponente es 1, pero no se escribe. Entonces es un binomio de primer grado o lineal. Si a este binomio le pongo el signo igual, y lo igualo con otro valor numérico, en este caso le voy a poner 0, esto se convierte en una ecuación. Si tengo una ecuación, recuerden que una ecuación es el planteamiento para poder resolver cualquier problema de tipo numérico, donde x nos va a representar la incógnita, por eso le llamamos incógnita. En las ecuaciones a las literales llamamos incógnitas. Y aquí en este caso lo único que tendríamos que hacer es despejar x para conocer su valor. Y por último, si el mismo polinomio lo tengo igualado con otra literal, generalmente utilizamos y, le llamamos función. En este caso, en una función, a las literales les llamamos variables, porque pueden tomar diferentes valores. Y dado el valor que yo le dé a una de ellas, puedo saber cómo se comporta la otra. Vamos a hacer un primer ejemplo donde tenemos de función lineal, donde tenemos una función del tipo y igual a mx. M representa el coeficiente, que en este ejemplo va a ser 2. Entonces, yo lo que voy a hacer, cuando yo analice una función, lo que tengo que ver es cómo se comporta en la tabla, dándole valores a la variable independiente, que es x, y obteniendo los valores de y, que le llamamos variable dependiente. ¿De qué va a depender? Tanto del valor de x como de la misma función. Y esa tabla de datos también la puedo graficar. Ahí en la gráfica yo también puedo observar cuál es su comportamiento. Y ya con más experiencia, nosotros viendo la función podemos saber las características del comportamiento de esa función. Entonces, bueno, vamos a empezar. Es de primer grado, se les llaman funciones de primer grado o lineal. Entonces se supone que debemos de obtener una línea recta. Al graficar, vamos a ver si es cierto. Bueno, ya tengo mi tabla, ya tenemos valores para x de 0 a 4. Para conocer el valor de y correspondiente, lo único que hago es sustituirlo en la función. Por ejemplo, si vale 0, 2 por 0, 0. Si x vale 0, y vale 0. ¿Qué pasa si vale 1? 2 por 1, 2. Si vale 2, será 2 por 2, 4. Después, si vale 3, si x vale 3, lo sustituimos, 2 por 3,
6. A veces no es necesario hacer todas las sustituciones porque vamos observando cuál es el comportamiento que tiene. Si aquí va aumentando de 1 en 1 en X, en Y va aumentando de 2 en 2. Entonces, con certeza yo puedo saber que si X vale 4, aquí va a valer 8. Y lo podemos comprobar aquí. 2 por 4, 8. En este caso, en la tabla, ya puedo graficar. Ya puedo tener la gráfica de esta función. Si X vale 0, aquí en donde se cortan los dos planos, voy a tener el punto 0,0 que le llamamos origen. Luego, si X vale 1, Y vale 2. Ok. Si X vale 2, Y vale 4. Aquí lo voy a tener. Si X vale 3, Y vale 6. Y si vale 4, vale 8. Entonces, vamos a obtener una recta. Vamos a unir los puntos. Ahí están los puntos. Obtengo una recta. Ahora, lo importante de una función es saber si hay proporcionalidad. Hay varias formas que podemos checar si hay proporcionalidad. Vamos a verlo en los tres aspectos. El primero, en una expresión de este tipo, si no tengo un término independiente, va a haber proporcionalidad. Siempre que tenga una función de este tipo, va a ser proporcional. En la segunda, ¿cómo me doy cuenta en la función? En la función lo que tengo que hacer es dividir el valor de Y entre el valor de X. Y me debe de dar una constante. Entonces, excepto para X0, ese no lo voy a hacer, porque se nos va a determinar. Pero, por ejemplo, si Y vale 2 y X vale 1, 2 entre 1 me da 2. Si Y vale 4 y X vale 2, 4 entre 2, 2. Si Y vale 6 y X3, vale 2. Entonces, vamos a obtener una constante. Siempre vamos a obtener el mismo valor. Entonces, esa es la forma de checar si hay proporcionalidad en esta tabla. En la gráfica, pues el análisis es más sencillo, porque primero, si es una función de primer grado, debe ser una recta ascendente. Y si hay proporcionalidad, debe pasar por el origen o debe de partir del origen. Entonces, corta o pasa por el origen. Habíamos dicho que las coordenadas del origen es 0,0 y eso lo estamos viendo aquí también en la tabla. ¿Está bien? Bueno, eso es con respecto a una función lineal que tiene proporcionalidad. Bueno, ahora vamos a hacer un segundo ejemplo de una función lineal, pero ahora le vamos a agregar un término independiente que en la forma general se pone como b. Ya más adelante verán que a eso se le conoce como ecuación de la recta. En este caso, en este ejemplo yo le agregué 1, pero puede ser cualquier valor. Acuérdense que cuando tienes una función y quieres hacer el análisis, ya sea en la tabla o en la gráfica, lo primero que tienes que hacer es cerciorarte de que esto esté reducido a su mínima expresión y de que esté ordenado. En este caso ya no lo puedo reducir, está reducido a su mínima expresión y está ordenado. Ok. Entonces, si te das cuenta, es diferente al ejemplo que hicimos en el ejercicio anterior. Vamos a darle valores a X de 0, 1, 2, 3, 4 y vamos a obtener el valor de Y correspondiente. Bueno, en este caso, vamos a ver cuánto vale Y. Si X vale, en lugar de X lo sustituyo por 0 más 1. 2 por 0, 0 y me queda 1. Entonces, cuando X vale 0, Y vale 1. Vamos a ver qué sucede si vale ahora 1. Primero voy a hacer el producto, la multiplicación. 2 por 1, 2, más 1, 3. Vamos a ver ahora si vale 2. Vamos a tener 2 por 2, 4, más 1, 5.
Vamos a ver qué sucede si es 3, 2 por 3, 6, más 1, 7. Y por último, con 4, sustituyo el 4, 2 por 4, 8, más 1, 9. Si se dan cuenta, tiene la misma variación que la anterior. Aquí vamos de 1 en 1 y aquí vamos de 2 en 2. ¿Sí? Pero vamos a checar si existe proporcionalidad. ¿Está bien? Bueno, para checar si hay proporcionalidad, ¿se acuerdan que utilizábamos la fórmula donde dividíamos el valor de la variable dependiente, que es y, entre x, y nos debe de dar una constante? ¿Está bien? Bueno, con 0 no lo hacíamos, omitimos este punto. Vamos a ver qué pasa con... Voy a explicar por qué lo omitimos. Si yo pongo 0 como divisor, se va a indeterminar la división. Entonces, para los valores diferentes de 0, si y vale 3, x vale 1, me va a dar 3 entre 1, 3. ¿Sí? Para el segundo par ordenado es 5 entre 2, y vale 5, x vale 2, y 5 entre 2 me da 2.5. Desde este momento me estoy dando cuenta que no hay una constante. Ya no me da el mismo resultado como en el ejemplo anterior. Entonces, esto quiere decir que como no hay una constante de proporcionalidad, no es proporcional. Y esto, bueno, ya lo tenemos en dos puntos. En la función, siempre que le agreguemos un término lineal, nos vamos a dar cuenta que no va a haber proporcionalidad. Y en la tabla, pues tenemos que checar al dividir y entre x, que no nos va a dar el mismo resultado. ¿Qué va a pasar en la gráfica? En la gráfica vamos a localizar los puntos: 0,1, 1,3, 1 en x, 3 en y, ahí está, 2 en x, 5 en y, ahí está el segundo, 3 en x, 7 en y, y por último 4 en x, 9 en y. Si los unimos, también debemos de obtener una recta, porque sigue siendo una función lineal. Vamos a unir los puntos y obtenemos una recta. Solo que esta recta no va a pasar por el origen, por las coordenadas 0,0. Entonces, es una función lineal porque es una recta ascendente, pero no es proporcional. Cuando no pasa por el origen, no es proporcional. Bueno, ahora, si recuerdas el aprendizaje esperado, tendríamos que analizar relaciones lineales, que ya fueron los ejemplos anteriores, y en este caso vamos a ver las relaciones cuadráticas, que les llamamos funciones cuadráticas. Y hay varios tipos. Vamos a empezar con las más sencillas, de la forma y igual a ax cuadrada. Si nos damos cuenta, aquí ya tenemos un exponente diferente de 1, que en este caso va a ser 2. Y a estas les llamamos funciones cuadráticas o de segundo grado. Y pues, de nuevo, vamos a volver a analizar. Siempre que tengas una función cuadrática o de segundo grado, una de las características es que vas a tener una gráfica, como gráfica una curva, a la cual le llamamos parábola. Hay varios tipos de curvas, en este caso va a ser una parábola. ¿Ok? Y si solo tengo término cuadrático, esa parábola va a tener su vértice en el origen. Una parábola es una curva de este tipo U. El vértice es el punto más bajo, en este caso que abre hacia arriba. Podemos poner también algunas que abran hacia abajo. Bueno, hacemos el mismo procedimiento. Vamos a sustituir el valor de x para obtener el valor de y. Para el primer caso es 0. Si x vale 0,
Aquí tenemos que ser muy cuidadosos. Aquí estuve checando algunas de las dudas que me estuvieron enviando en la semana y acuérdense que debemos de aplicar la jerarquía de operaciones. Primero voy a resolver la potencia, ya que resuelva la potencia, resuelvo el producto, la multiplicación, porque si lo hago al revés estaría incurriendo en un error. Entonces 0 al cuadrado va a ser 0, 0 por 0, 0. Si lo multiplico por 3, sigue siendo 0. Entonces, si x vale 0, y también vale 0. Vamos a ver qué pasa si vale 1. Ok, sustituyo el 1. 1 al cuadrado, 1 por 1, 1. 1 por 3, 1 por 3, 3. Entonces, cuando x vale 1, y vale 3. Vamos a ver ahora qué sucede si vale 2. Si elevo 2 al cuadrado, 2 por 2 me da 4. 4 por 3, 12. Entonces, si x vale 2, y vale 12. Hago lo mismo para el 3. 3 al cuadrado, perdón, 3 al cuadrado, 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. En este caso yo lo estoy haciendo así para que te quede claro cuál es la jerarquización de operaciones, pero lo puedes hacer mental. Obviamente en el procedimiento de los ejercicios necesitas un procedimiento, necesitas estar cómo obtuviste esta tabla. Entonces, si vale 4, pues sigo haciendo lo mismo. 4 al cuadrado, 4 por 4, 16. Y si multiplico 16 por 3, me va a dar 48. Es muy importante hacer un análisis en la tabla. Si se acuerdan en las tablas de los ejemplos de variación lineal o funciones lineales, en los dos ejemplos, aquí vamos de 1 en 1, igual que aquí en la variable independiente x. En y, en los dos casos, aumentaba de 2 en 2. En este caso no sucede eso. Conforme más valores vayas avanzando, esto se va incrementando. ¿Sí? La diferencia, por ejemplo, de 0 a 3 es 3 unidades, de 3 a 12 es de 9, de 12 a 27 ya hay una variación de 15. Cada vez la variación es mucho más grande. ¿Sí? Esa es una característica que tienen estas funciones. Aquí no vamos a checar si hay proporcionalidad porque no la va a existir. No va a existir. Entonces, vamos a graficar, vamos a unir los puntos. Se supone que, como yo solamente tengo valores positivos en mi tabla, solamente voy a obtener la parte positiva de mi parábola. Empiezo con el primer punto, 0,0, 1,3. Si se dan cuenta, aquí tuve que variar la escala, ya no va de 1 en 1, porque si lo hubiera hecho de 1 en 1, no me hubiera alcanzado más que para graficar 2 puntos. Entonces, bueno, si vale 1, aquí es 1,3, luego es 2,12, aquí está, luego 3,27. En mi caso ya no me alcanzó para graficar cuando x vale 4, porque ya se saldría del pizarrón. Unimos esos puntos por segmentos de recta y obtenemos lo que les decía, la parte positiva del brazo, de la parte positiva de la parábola. Si yo le diera valores negativos a x, obtendría el otro brazo o rama de la parábola. ¿Ok? Es muy importante que consideres lo que vimos en este video, porque la actividad de la próxima semana se va a relacionar directamente con el mismo aprendizaje, solamente que ahora lo vamos a aplicar ya en situaciones de algunas otras áreas o ciencias de desarrollo humano, como la economía, como la biología, la física, donde se utilizan este tipo de funciones, tanto las lineales como las cuadráticas.